La Casa Blanca confirmó un acuerdo con los fabricantes de automóviles en Estados Unidos para reducir el impacto de los aranceles que la administración de Donald Trump impuso sobre las importaciones de vehículos. Vamos a platicar con Eduardo Solís, consultor internacional, asesor del Consejo Coordinador Empresarial y expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Con el gusto de estar aquí contigo, Darío, con Rogelio y por supuesto con tu amable auditorio de negocios en imagen. Gracias. Eduardo, ¿qué opinión te merece este acuerdo? Bueno, eh, como cualquiera que lo lee, aún sabiéndole al tema, es complejo, pero voy a tratar, si te parece, de desmenuzarlo un poco para ver qué significa y cómo se traduce esto en los que son proveedores de autopartes. Vale la pena recordar que México es el principal proveedor de autopartes del mercado de Estados Unidos, lo hemos dicho en otros programas aquí mismo, Darío, eh, y el 40% de las autopartes que Estados Unidos importa del mundo las trae de México. Por cierto, México también es el principal destino de las autopartes de Estados Unidos al mundo, 40% también. Interesante el equilibrio que hay en este tema. Pero entonces, somos un importante proveedor de autopartes, por supuesto, le llamamos nosotros autopartes para el mercado de equipo original. Esto significa autopartes para las armadoras en Estados Unidos. Lo que hace esta orden ejecutiva es darles un beneficio, un incentivo a las armadoras en Estados Unidos para que cuando armen vehículos en Estados Unidos no sean tan golpeados por los aranceles. Esto es, el primer año les van a permitir compensar los aranceles hasta 3.75% del valor de venta del vehículo del precio sugerido, que es más alto que el precio que con descuento luego lo terminan vendiendo. Pero del precio sugerido, es decir, ya con márgenes y todo, 3.75% el primer año van a poder compensar. Y esto aparejado con que sea máximo el 15% del valor del vehículo, es decir, en otras palabras, 3.75% del precio sugerido, pero no más que el 15% del valor del vehículo. Te voy a poner un ejemplo, Darío, para ti, por supuesto, Rogelio, y tu amable auditorio. Si tienes un vehículo que se fabrica con 70% de contenido de Estados Unidos, dije 70, pude haber dicho cualquier porcentaje, nada más para ejemplo, 70% es de contenido de Estados Unidos, 15% es de contenido de Canadá y de México, que hoy por hoy no pagan aranceles si cumple la regla de origen dentro del tratado del TEMEC. Entonces, ese 70 y ese 15, 85% no pagaron aranceles, pagan solamente sobre el 15%. Ese 15% lo pueden mitigar totalmente eh, con este mecanismo de incentivo. Vamos a hacer otro ejemplo. Si fuera 50% de Estados Unidos y 15% de partes y componentes de México y de Canadá, eso nos lleva a 65%. Entonces, 65% está libre de arancel. Luego, un 15% pueden mitigar con este mecanismo que tienen para el primer año hasta el 3.75 del precio sugerido del vehículo. Y entonces, si sumamos son 50% de Estados Unidos, 15% de México o de Canadá, que no tienen arancel hasta el día de hoy, y 15% que pueden mitigar. Esto nos lleva a que es 50 más 15 más 15, 85% quedaría libre y el 15% es el que pagaría el 25%.
solo el 15% pagaría el 25%. En otras palabras, lo que se hace en Estados Unidos, evidentemente no paga arancel. La parte de Temec cumpliendo regla de origen autopartes, tampoco no paga aranceles, y el 15% parte de este incentivo no paga aranceles. El resto paga el 25%. El segundo año, en vez de ser el 15%, lo que pueden mitigar es el 10%. Eso los lleva al 2.5 del valor del vehículo, 2.5 en el segundo año. Y solamente está anunciado para los primeros 2 años. 15% con 3.75 del precio para el primer año y 10% con 2.5 para el segundo año. Esto hasta el 30 de abril del 2027. Esto es un incentivo que además se adiciona con otra orden ejecutiva en la que lo que dice es que no se va a cobrar de manera acumulativa, en el caso de estas autopartes, el arancel del 25% de aluminio y acero. Recordarás tú que hay un 25% adicional, sí. No va a ser acumulativo, no se va a acumular ese arancel y es un beneficio adicional. ¿Cuáles peros les veo? Bueno, por supuesto la administración de esto, que en principio lo haría lo que es el CBP o aduanas en los Estados Unidos. Es la Oficina de Administración de Aduanas de Estados Unidos, que son esta organización CBP en Estados Unidos, en nuestro vecino del norte. Esa administración es compleja y tendrían que sacar pronto algún mecanismo que le dé claridad a los exportadores, porque además esto lo hicieron retroactivo a principios de marzo. Es decir, alguien que ya pagó aranceles va a poder recobrar ese monto de la manera que lo estoy indicando. ¿Qué pero le veo también? Bueno, que en este ejemplo que yo puse, los aranceles en autopartes que vienen de Canadá o de México son 0 en este momento, si cumples la regla de origen, pero el 3 de mayo está anunciado que impondrá aranceles adicionales a las autopartes. Veremos cómo quedan las autopartes que cumplen la regla de origen. Si las que cumplen la regla de origen quedan exentas como están hoy, el ejemplo sigue siendo válido. Si, por ejemplo, ponen aranceles a aquello que no sea estadounidense de esa autoparte, entonces bien, es un arancel adicional que van a tener que pagar las armadoras. Bien. El 3 de mayo es un día crítico para saber si este incentivo es un beneficio para nosotros en México y por supuesto en Canadá, de aquellos que cumplen la regla de origen, claro, que hoy por hoy es alrededor del 80% de nuestras exportaciones de autopartes a Estados Unidos cumplen la regla de origen. Pues estaremos, si nos lo permites, en comunicación hacia ese 3 de mayo. Eduardo Solís, consultor internacional, asesor del Consejo Coordinador Empresarial y expresidente de la MIA. Buenas tardes, ya nos tenemos que ir.